Hay una historicidad, una memoria en el proceso creador. Remitiéndonos al Génesis, al capítulo 1, Dios crea en un escenario denominado caos. Este caos es la indiscernibilidad, la imposibilidad de discernir identidades, porque una verdadera identidad está separada de las otras, difiere de las otras, es diferente de las otras. Y en ella, en esa identidad particular, el misterio de la existencia, el misterio del ser, es recreado de una manera irrepetible. Esa irrepetibilidad es una primera intimidad, una primera dignidad y una primera libertad que cualquier identidad posee, como heredera inédita del misterio del ser, del misterio en el cual el ser aparece en el trasfondo y como trasfondo de los seres que existimos. Por lo tanto, tener una verdadera identidad es ser diferente e irreductible a cualquier otra identidad. El estado de separación es el estado que constituye la condición necesaria de posibilidad para que el encuentro entre dos identidades sea un encuentro libre, querido, deseado, buscado, construido, discernido, comprendido. Y además, en la consumación de ese encuentro, resplandecerá algo nuevo, que no está en ninguna de las identidades tomadas por separado previamente al encuentro. Ese nosotros no es una suma aritmética del yo más el tú. Ahora, esas identidades irrumpen en el relato del Génesis después de que Dios preparó todos los decorados, reordenó todo el escenario primigenio. Del caos pasamos a los escenarios que son procesos de separación. Separa la luz de las tinieblas, separa lo cálido de lo frío, lo húmedo de lo seco. Y cuando están presentes las condiciones para que aparezcan las identidades de los seres vivientes, recién en ese momento aparece ese plural enigmático en el texto del Génesis. Ese plural en la primera persona. En la primera persona del plural aparece hagamos, mientras previamente aparecía hágase, hágase la luz y sepárese de la oscuridad. Hágase lo seco y sepárese lo seco de lo húmedo. Hágase. Pasamos a hagamos al hombre a nuestra imagen y a semejanza nuestra, primera persona del plural. Irrumpimos en el escenario preparado, donde la luz es claramente distinta a las tinieblas, donde lo seco está separado de lo húmedo, donde las cualidades están en una reciprocidad de opuestos, y en donde la oposición implica una diferenciación según la cual uno de los opuestos no se puede reducir al otro. Es decir, que los dos opuestos constituyen una novedad, tan nueva en cada uno como la novedad de la reciprocidad en la cual son opuestos uno del otro. O sea que el comienzo marcado por el aparecer dentro del escenario en donde aparecemos es un comienzo que conserva una memoria fundamental. Es fundamental porque es una memoria constitutiva. Nuestro comienzo, nuestro nacimiento, nuestro modo de terminar de acceder al mundo, para consumar nuestra presencia como identidades diferentes, irreductibles a cualquier otra identidad, nuestra manera de acceder al mundo y la memoria de todo lo que ha precedido nuestra aparición con nuestro nacimiento en el mundo, es una memoria que también
nos habilita a pensar, que conserva y que provee una información acerca de nosotros que es una información esencial, es una información que tiene que ver con nuestra identidad. Supongamos un parto que se extiende por muchas horas, conociendo que el trabajo de parto es un trabajo desde el cual el bebé pugna por liberarse y salir. Él no sabe que tiene que salir al mundo, pero él en su incomodidad yaciente, con la certeza de la sensación, no de un discernimiento totalmente lúcido, siente la certeza de que no debe estar más allí, de que hay incomodidad, de que hay una especie de insatisfacción esencial. Busca salir de esa insatisfacción esencial y ese va a ser su trabajo, que también va a ser correlativo al trabajo de la mamá. Si ese parto duró muchísimas horas, más todos los cambios que el bebé debe afrontar en esa osadía inconsciente de querer salir de un lugar donde estaba acondicionado absolutamente para él, donde estaba protegido y nutrido y donde no había nada que no esté diseñado a favor preponderantemente de su bienestar, de su salud, de su conservación, romper todas esas condiciones de seguridad óptimas en esa especie de osadía fundamental e inconsciente, implica trabajar doblemente, trabajar desde la incomodidad y trabajar desde la pérdida de las seguridades propias de la vida uterina. Y el colapso sucede en el momento del nacimiento, porque el modo de respirar cambia abruptamente. Y la respiración tiene que ver con el contacto vital primordial. Dejo de respirar y siento que me muero. Al cambiar las condiciones de la respiración, evidentemente, la primera experiencia está asociada a una muerte. Con lo cual, las condiciones que acompañan un nacimiento son condiciones que están grabadas en una memoria inconsciente y que tienen esa ambigüedad contradictoria, en donde por un lado está la liberación y por otro lado está el trauma terrible de tener que liberarnos. Con lo cual, seguramente en la vida consciente, se va a rechazar ese trabajo que tuvimos que hacer para nacer, porque ese trabajo y las circunstancias en las cuales ese trabajo fue realizado son circunstancias y es un trabajo que juntos están significados por una experiencia de muerte, por una experiencia traumática. Con lo cual hay un rechazo inconsciente a ese modo de salir al mundo, a ese modo en el cual yo, diría el bebé, me he confirmado por primera vez como yo en el modo en que tuve que atravesar el proceso de poder nacer. Con lo cual, si mi proceso duró muchas horas y yo tuve que luchar mucho, la lucha que fue liberadora y sin la cual no hubiese habido liberación ni nacimiento, hubiera habido muerte definitiva, esa lucha va a estar asociada a toda la transformación traumática, biológica y psicológica que experimenta el bebé cuando deja de respirar por el cordón umbilical y tiene que respirar a través de los pulmones. Es decir, que toda esa autoafirmación inconsciente que el bebé hace para poder nacer, atravesando las circunstancias que tuvo que atravesar, desde una decisión instintiva de liberarse de un lugar de profunda insatisfacción,
de gran incomodidad, casi asfixiante incomodidad, todo ese trabajo de autoafirmación primordial que significa el trabajo del nacimiento, el trabajo del parto, es un trabajo asociado a los cambios traumáticos que sin embargo tienen que ver paradójicamente con una vida mucho más ampliada, con un montón de posibilidades nuevas que es la vida en el mundo, a diferencia de la vida en el útero. Tal vez tengamos que pensar que esas condiciones de partida, esas condiciones en las cuales tuvimos que atravesar la decisión instintiva de autoafirmarnos, decidiendo en esa decisión nacer e irnos de ese canal de parto asfixiante, agobiante, donde ya no nos sentíamos bien y sentíamos que no debíamos estar, ese trabajo, esa autoafirmación, es una marca, es una primera marca que nosotros nos damos a nosotros mismos, constituyéndonos nosotros mismos, desde una característica esencial de nuestra identidad, que está dada precisamente por esta decisión y por este trabajo que el bebé asume consumar hasta el final de su nacimiento, en el medio de las circunstancias entre las cuales le haya tocado hacer ese trabajo de parto. Entonces, si el trabajo fue de muchas horas, en donde hubo que persistir en la tenacidad y en la firmeza de la decisión de querer irse de allí para poder nacer, esa tenacidad, esa independización que tuvo que ser sostenida con firmeza por horas para que el nacimiento se pudiera consumar hasta el final, eso es una característica fundamental de ese bebé. Se añade a su identidad como una marca fundamental de su identidad, pero que ahora viene de su propio trabajo, de su propio instinto, de su propia decisión instintiva de autoafirmarse, queriendo salir de allí, aceptando las circunstancias y las horas que haya involucrado ese trabajo de nacer, que es un trabajo de liberarse, que es un trabajo de expandir la vida y de recibir la vida de una manera mucho más abundante, profunda, verdadera, porque la verdad es lo que está puesto a la luz. Se da a luz el bebé. Por supuesto que no nace solo, nace con el trabajo de la mamá, y la mamá tampoco está sola. O por lo menos no debería estarlo, debería estar acompañada por todos aquellos que sienten que permitir que esa vida consume su tránsito hacia el mundo es un compromiso humano. No es simplemente una opción secundaria entre alternativas superficiales, que a veces cruza la vida con nuestra vida. No, acompañar a ese nacimiento, para que ese nacimiento prospere hasta el final, es un compromiso de quienes pueden colaborar esencialmente con el bebé, con la mamá, para que ese nacimiento se lleve a cabo definitivamente. Entonces, esta memoria fundamental de nuestro nacimiento guarda este primer gesto instintivo de autoafirmación, desde el cual nosotros nos hemos dado una nota esencial a nosotros mismos, a nuestra identidad fundamental, aceptando las condiciones que las circunstancias ofrecieron para poder realizar el trabajo de nacer, para llevar a cabo nuestra decisión de nacer. Este primer gesto instintivo de autoafirmación, esta primera expresión instintiva de nuestra libertad, en nuestra decisión primordial de querer nacer, asumiendo las circunstancias que rodearon ese nacimiento, nos va a dar una marca. Pero esa marca está vinculada al trauma, el cambio en la forma de respirar, que es traumático porque implica sentir
la propia muerte, la asfixia, el ahogo, la falta de aire. Eso tal vez es lo que más nos cueste en nuestra vida consciente desarrollar ese gen, pero que es nuevo y que nosotros nos dimos en nuestra decisión de nacer, asumiendo el trabajo que implicó hacerlo en el medio de las circunstancias dadas, ese gen que nos constituye de una manera especial, justamente va a ser un gen que por estar vinculado con lo traumático vamos a negar de nosotros mismos. Y quizás, y aquí me detendría, negar ese gen fundamental, que es el gen del inicio, a lo mejor impide desarrollarnos en todos nuestros otros planos, en todos nuestros otros aspectos, porque ese gen fundamental es como la gran puerta de entrada hacia el mundo que nosotros nos hemos dado en nuestra decisión instintiva de asumir el trabajo de nacer. Y si esa puerta está cerrada, todo lo demás en nosotros, que esencialmente tiene que despertar y desarrollarse para que plenamente nuestra presencia resignifique al mundo y sea un servicio libre y amoroso hacia los demás, todo eso quedará pospuesto, en suspenso, porque esta puerta de entrada traumática, pero que sin embargo es un gen y es una característica que nos hemos dado a nosotros mismos en nuestra decisión instintiva de nacer, esa puerta está cerrada. Los astrónomos antiguos, babilonios y caldeos especialmente, llamaron ascendente a ese lugar que está proyectado sobre el horizonte desde el lugar en que alguien nace. Esa proyección impacta contra el cielo. Y los astrólogos, que eran astrónomos, que eran geómetras, que eran músicos, que eran matemáticos, ese punto está en el cielo. Y ese punto, debido al momento en que ese nacimiento ocurre, ese punto está dentro de uno de los 12 signos zodiacales. Quiere decir que en ese momento del nacimiento, el cielo está en esa cualidad que ese signo zodiacal expresa. Los astrónomos antiguos, que eran astrólogos, músicos, geómetras y matemáticos, decían que esa cualidad que se lee en el signo zodiacal es correlativa a ese gen que el bebé se ha dado a sí mismo, asumiendo el trabajo de nacer, dentro de las condiciones en las cuales ese nacimiento se ha efectuado. Ese signo se llama el ascendente, y esa es la cualidad zodiacal correlativa al esfuerzo y a la decisión instintiva que el bebé ha asumido en el medio de las circunstancias para dar lugar a su propio nacimiento. Así como va a negar ese gen, esa autoafirmación que se instala en lo esencial de su identidad, pero que como está vinculada con lo traumático, va a ser negada y va a ser rechazada, eso se lee en el cielo, según los astrólogos antiguos, en la cualidad de ese signo ascendente. ¿Qué signo está ascendiendo en el horizonte mientras este bebé está naciendo? Esa cualidad de ese signo es la cualidad correlativa en el cielo, o que traduce en el cielo ese gen, esa cualidad, esa característica que el bebé en su autoafirmación, a través de su decisión instintiva de nacer, se ha dado a sí mismo. Así como va a rechazar esa propia cualidad
pero que gracias a la cual el bebé pudo nacer, se va a rechazar la cualidad significada por ese signo astrológico, que es el signo del ascendente. Para explicar un poco el trasfondo de lo que significa empezar, de la memoria que precede al comienzo, de la memoria que precede al comienzo del nacimiento, leído en el bebé y correlacionando esa lectura con lo que el cielo estaba mostrando. Hasta pronto.